Buenos días para todos. ¿Quieren abrir sus Biblias, por favor, a Juan? ¿A Juan qué? Les di la respuesta. No debía haberles dado la respuesta. Seguramente no sabían. Bueno, vamos a orar. Le vamos a pedir al Señor que nos guíe este estudio. Gracias, Padre, por tu misericordia de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque en Él tenemos la salvación y en Él tenemos la esperanza. Gracias, Señor, que Él vino y vivió una vida perfecta y tenemos esas historias y esas narraciones de lo que sucedió cuando Él estuvo en medio de nosotros y te agradecemos por ello. Te agradecemos por este encuentro que tuvo con esta mujer samaritana y te pedimos que nos ayudes a entender mejor, Señor, no solamente las palabras que nos dejaste allí, sino todo lo que había detrás, todo lo que en realidad significaba esta reunión y lo dejaste para nosotros, para que podamos crecer, para que podamos conocer mejor, no solamente la salvación, sino también, Señor, cómo podemos predicar este evangelio que trae esperanza y trae salvación a cada uno de los que en Él creen. Gracias, Padre, te pedimos nos guíes, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En el capítulo 4, ahí donde nos encontramos, capítulo 4 y el versículo 25, dice, y la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Estos dos versículos en particular son especiales en este tiempo que estamos celebrando la Navidad. La semana entrante, el domingo entrante es 24 de diciembre y ese día se celebra la Navidad. Es el día que muchos, particularmente los niños, esperan porque reciben regalos. Pero en realidad la entrega de los regalos no se da sino hasta el 25, a la noche del 24, la madrugada del 25, porque ese es el día que se celebra la venida del Salvador al mundo. Ese es el día en que las familias se reúnen y si son familias cristianas es un día especial porque lo que se hace es conmemorar este acontecimiento. Hay algunos que dicen que es una fiesta pagana y por eso no la celebran. Y es cierto que la mayoría de las personas lo ven como algo simplemente secular. Pero les digo que es una festividad cristiana porque ese es el día que se ha escogido para celebrar la Natividad. Y es vital para nosotros, y no solamente para nosotros, sino para todo el mundo, reconocer la venida de Cristo a este mundo. Yo lo celebro y creo que se debe apartar ese día para celebrarlo. Esto porque no podemos hacer del cristianismo simplemente una enseñanza o una filosofía. No, para nada. El cristianismo es el hecho de que Cristo vino a este mundo. Y por eso es que decoramos la iglesia. Hubiéramos puesto más cosas, pero por la obra no se pudo. Pero la idea es que decoramos la iglesia para Navidad, hacemos los conciertos para celebrar la Navidad. Por eso estuvimos acá viernes y sábado cantándole a nuestro Señor. ¿Para qué? Para celebrar su venida. Yo les digo, mis amigos, que este es el acontecimiento más importante que ha tenido lugar jamás. Pero podría ir más allá de eso y decir que es el acontecimiento más importante para toda la humanidad, incluso para aquellas personas que no creen en este mensaje y que no se llaman a sí mismos cristianos. Este es el evento, es un evento trascendental que jamás había tenido lugar. De hecho, 8 días después, es el 1 de enero, y el año cambia de número, deja de ser 2023 para ser el 2024. 2024 años después del nacimiento de Cristo. La gran mayoría del mundo sigue el calendario cristiano. Bueno, hay algunos que no, los chinos o los judíos no, pero al final para asuntos prácticos tienen que igual seguir el calendario porque es el calendario del resto del mundo. Y todo se organiza alrededor de esta fecha, que se reconoce como el nacimiento de ese bebé en Belén. Es un día trascendental en la historia, que además es reconocido
por los historiadores seculares o por otras personas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y todo esto se debe a la persona que vino y nació en ese pesebre. Y yo le pregunto a usted, ¿se ha dado cuenta de estas cosas? ¿Se da cuenta como debería? ¿Se da cuenta de la importancia de este gran y trascendental acontecimiento que celebramos este año, el 25 de diciembre? Desafortunadamente el mundo no le importa su venida, y ni siquiera la entiende, no la entiende en absoluto. Y todos, de alguna manera, somos culpables de hacer de este acontecimiento algo superficial, pero debe darse cuenta de su significado y debe permitir que influya en sus vidas como debería hacerlo. Ahora, lo que sí está claro es que hay un gran número de personas en esta y en otras tierras para los que no significa nada en absoluto. Y no estoy hablando, obviamente, de la fiesta o el día festivo de la Navidad. Hablo de la venida de Cristo, y es de lo que vamos a hablar en unos momentos. El mundo sigue siendo muy parecido a como fue en tiempos del nacimiento de Jesús. Todos sabemos que Él nació en un establo. ¿Y por qué allá? Bueno, porque no había lugar para ellos en la posada. Allá llega esta mujer a punto de dar a luz a su primogénito y sin embargo no encuentra habitación en ninguna parte de las hospederías de Belén. Esto porque en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo por todo el mundo habitado. Y todos entonces se estaban dirigiendo a inscribirse en ese censo. Eso es lo que estaba haciendo María con José. Cada uno regresaba a su ciudad. Y cuando llega con José allí, que era el hombre con el que se había comprometido, no encuentran espacio en la posada. Y nadie de allí va a salir y les va a dejar esa habitación y nadie se las va a conceder. Nadie le va a dar el lugar porque ni siquiera sabían quién era ella, no sabían lo que estaba pasando. Estas personas no sabían nada acerca de la visita del ángel a María. Ellos no sabían que el niño que iba a nacer había sido descrito a María por el arcángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Pero para ellos era simplemente una mujer embarazada y no les preocupaba, no estaban interesados. Ellos más bien estaban preocupados por su propia felicidad y no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y eso, digo, es igual la imagen, es una imagen del estado y la condición del mundo. Así es el mundo. No se da ni por enterado de la importancia de su venida. Siguen pensando en las banalidades que el mundo les puede ofrecer y no prestan atención a la celebración más grande y más importante que el mundo pueda conocer. La gente no entiende el significado de este acontecimiento trascendental. No les ha caído el 20. Y lo que quiero hacer hoy es revisar esta declaración que Dios ha venido haciendo por medio de Jesucristo en este Dios hombre, este Dios que se ha encarnado. Y recuerden que nuestro Señor, encarnado en hombre, habla con esta mujer samaritana en el pozo. Jesús está cansado, si lo recuerdan, quiere tomar un respiro, se sienta, no acompaña a los discípulos a la ciudad a traer las provisiones, y mientras él está allí sentado y reposando, viene esta mujer a sacar agua como hacía normalmente todos los días. Jesús le pide un poco de agua y ella expresa su asombro que él, siendo judío, le pida a ella agua. Y recuerdan la conversación, inicia sobre diferentes temas, hablan de religión, hablan de adoración, hablan de pecado, hablan de la venida del Mesías. Jesucristo le dice: todo el que beba el agua de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y la mujer no entiende esas palabras. Entonces nuestro Señor le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme,
La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Noten, ella tenía una idea de su venida, de que iba a venir. Pensaba, sin embargo, que era un samaritano. Y aunque ellos solo tenían los 5 primeros libros de la Biblia, los libros de Moisés, y no tenían los demás profetas, y no tenían los salmos, y no tenían los profetas menores, los samaritanos, tenían, sin embargo, un destello de la venida del libertador, un destello de la venida del Mesías, del Salvador. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y les digo que igual toda la nación judía esperaba con ansias la venida de este Mesías. Y es por eso que es totalmente inexcusable que su venida recibiera el trato que se le dio. Cuando vino, no lo quisieron reconocer. La mayoría de los judíos en Belén no lo reconocieron en absoluto. Y al leer los relatos de su vida en los 4 evangelios, ni los fariseos, ni los escribas, ni los líderes religiosos, ni los políticos, ni los herodianos, ni ningún otro lo reconoció. Y esto es un hecho asombroso, a pesar de que él había sido profetizado, de haber sido profetizado en detalle en el Antiguo Testamento, profetizado en las mismas escrituras de las que ellos se ufanaban, se gloriaban. No lo vieron y no lo reconocieron. Y esto es un fenómeno notable. Esta es una de las cosas más asombrosas que han sucedido en todo el pasado de la historia humana, y es que los judíos no reconocieron a su propio Mesías, al Mesías esperado. Juan ya lo dijo en el capítulo 1, versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? ¿Por qué no lo recibieron a pesar del conocimiento que tenían, a pesar de lo que esperaban, de la expectativa que tenían de la venida? Los judíos, como los samaritanos, sabían que el Mesías venía, que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. ¿Y saben por qué no lo reconocieron? Bueno, porque ellos tenían unas falsas ideas respecto al Mesías. Ese es el primer principio para hoy. La gente no cree en Jesús porque tiene una falsa idea de quién es Él. Porque no basta con esperar un Salvador. Lo más importante es que sus ideas acerca de Él sean ideas correctas, sean las ideas precisas, sean las ideas que salen de la Escritura. Los judíos esperaban a un Mesías con un aspecto militar, un político. Los judíos esperaban uno que se viera como un gran rey, que hubiera nacido en un gran palacio. Esperaban a alguien que hiciera algo extraordinario cuando llegara a este mundo. Y por eso Jesús, cuando nace en el establo, pues no les parece que deba ser Él. No esperaban que sucediera de esa manera. Esto no es algo que encajaba en sus ideas, ni con las expectativas de grandeza y de gloria que ellos tenían. Pero cuando viene el Mesías es completamente diferente. Y por supuesto, esta idea de que el Mesías nace en un establo y es colocado en un pesebre es monstruosa porque va contra su orgullo. Por eso piensan que es ridículo. Por eso lo tratan como basura. Pero eso es una locura. Es una locura descartar al Señor de gloria. Y luego, cuando creció y comenzó a predicar a la edad de 30 años, todavía se ofendían. ¿Y por qué lo hacían? Bueno, porque Jesús no había sido entrenado como ellos mismos, como un fariseo. No era un doctor de la ley. Había estado trabajando como carpintero. Además que era un granjero. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Les dice, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Para ellos eso era impensable. Es ridículo que un carpintero y campesino se levante y pretenda ser un maestro autorizado. Así es, mis amigos. Ellos no lo reconocieron.
porque toda su noción del Mesías estaba completamente equivocada. Pero ese sigue siendo el drama hoy día en el pueblo judío. El Mesías viene, el que es llamado Cristo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Y por qué? La respuesta es porque tenían una idea equivocada de él. Y de hecho, no habrían tenido ninguna idea, ni siquiera una, del Mesías en absoluto, si no lo estuvieran esperando, porque en las Escrituras se habla del Mesías. De ahí sale todo, de ahí sale la idea de que viene un Mesías. Y sin embargo, aún con esto, están completamente equivocados en su visión acerca de él. ¿Y a qué se debe? Bueno, la respuesta, hay una sola respuesta a eso, y es que no estudiaron las Escrituras. No estudiaron como deberían haberlo hecho. No las leyeron, no entendieron lo que decía allá. Y al final ni siquiera creyeron lo que allí decía, porque seguramente las leyeron, algunos. Si solo lo hubieran hecho, si lo hubieran hecho a conciencia, no se les hubiera podido escapar el tiempo de su venida, el Mesías. Lo asombroso de las Escrituras del Antiguo Testamento es que no solamente dicen que el Mesías viene, sino que dan detalles acerca de su venida y acerca de él. Por ejemplo, en las Escrituras, en las profecías del Antiguo Testamento, allí encontramos el lugar donde él iba a nacer, en Belén. En Miqueas 5:2 lo dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. El lugar exacto es ese. Belén, para los judíos decían, no puede ser. Ellos estaban esperando que fuera Jerusalén, la capital. Todas las grandes cosas deben suceder en la capital, no en un pequeño lugar como Belén. Si tan solo hubieran leído las Escrituras, si tan solo las hubieran entendido, si tan solo las hubieran creído, ellos sabrían que ese es el lugar de nacimiento. Luego en el libro de Daniel se profetiza del tiempo exacto de su nacimiento, la fecha exacta. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Y después dice, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Daniel 9, 25 y 26. Y usted coge estas semanas y las cuadra de acuerdo a quienes estaban gobernando en ese momento, tenemos la fecha exacta. Si usa esas profecías y hace los cálculos, llega al lugar exacto. ¿Y qué me dice el profeta Isaías? Él allí nos dice que nacería de una virgen. Una virgen concebirá, dice Isaías 7:14. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. ¿Y saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, nos lo dice Mateo 1:23. Además de esto, algo importante también a tener en cuenta es que su aspecto también fue profetizado. No tenía un aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Por eso fue despreciado y desechado de los hombres. Esperaban a un gran militar y probablemente a uno con un aspecto corpulento y simpático seguramente. Y todas estas cosas y todos los detalles están allí en el Antiguo Testamento. Pero les digo, estas personas no lo habían estudiado en absoluto, no lo habían creído. Verdaderamente no estaban al tanto de los hechos. Tienen su propia idea del Mesías y no aceptan los detalles como habían sido explícitamente dados en el Antiguo Testamento. Ahora, este para mí es un principio importante por esta razón, porque esto sigue siendo la explicación de por qué la gente no cree en él, porque no tiene una idea correcta, lo que tienen es una idea falsa de quién es él. Esa es la tragedia, en un sentido de toda la raza humana, cuando se enfrentan a estos hechos. Sacan ideas y luego las manipulan de acuerdo a sus propios conceptos, a sus propias filosofías, a sus propios pensamientos. Esto es lo que yo creo que es. El mundo lo hace todavía, de la misma manera. Hablando de esta persona, de este hombre, de este niño que nació en Belén. Se habla mucho del cristianismo, se habla mucho de los principios cristianos. Colombia es considerado un país cristiano,
pero muchos no tienen ni idea de lo que dicen las Escrituras. Han tomado lo que se considera una idea cristiana y la visten con un propio lenguaje, con su propio lenguaje, con sus propias formas de pensamiento, y al final no tienen contacto con los verdaderos detalles que están en las Escrituras, con los hechos que son dados aquí en la Biblia. Así que el hombre moderno no está haciendo exactamente lo mismo que hicieron los judíos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo cuando nació hace 2023 años. Mucha gente piensa que sabe lo que es el cristianismo y a menudo dicen que no creen en los hechos. Ellos no creen en el nacimiento virginal, no creen en sus poderes milagrosos, no creen en la muerte expiatoria, no creen en su resurrección literal y la ascensión. Esa es la idea de las personas. ¿Han leído los editoriales de los periódicos? Un editorial es lo que da el punto de vista del periódico a un interés general y que en muchas ocasiones es lo que piensa en general todo el mundo, todas las personas. En un editorial en El Espectador se dice que la Natividad o la Navidad es una buena época para encontrarnos, que es el mejor momento de utilizar para dialogar, para cuestionar, para desmantelar los odios que se leen en las redes sociales, para aplacar los miedos. Lo que están haciendo es usar este festivo cristiano de celebración de la venida de Cristo para dar un mensaje de reconciliación, para dar un mensaje de amor. Y seguramente esta semana van a haber más editoriales en ese sentido. Pero eso es repetir el mismo error de los judíos y de los samaritanos. Y por eso esto es una tragedia, porque no ven lo que realmente significa la venida de Cristo. No saben de las Escrituras, no leen la palabra de Dios, no tienen idea de quién es la persona y de su nacimiento, no saben de su muerte, ni de su resurrección, ni de su ascensión. Ojalá el mundo pudiera ver estas cosas. ¿Qué más quisiéramos? ¿Qué más quisiéramos que este país en el que vivimos, en este país las personas reconocieran verdaderamente a Cristo? Reconocieran a la persona que incluso ha cambiado nuestros calendarios. Reconocieran a esta persona que ha dejado una huella en la historia humana de una manera que nadie más lo ha podido hacer. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que aquí llegara un avivamiento? Que pudiéramos predicar y que todo el mundo llorara como lloraban en los tiempos de Jonathan Edwards. Él lloraba y toda la congregación lloraba y la gente decía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Porque ¿quién es Él? Solo hay una respuesta adecuada y que se presenta aquí en los hechos, como se dan en este libro. Y es por eso que es correcto recordar su venida, recordar su nacimiento en ese establo. Hay que recordar que su cuerpo estaba allí, en ese pesebre, y todas las cosas que siguieron después de allí. Porque si usted se enfrenta a eso, y se enfrenta a todo lo que sucedió a partir de allí, a través de la iglesia cristiana, no hay otra respuesta que adorarle. Si lee la historia de los últimos 2023 años, se dará cuenta de que la iglesia solo puede explicarse en términos sobrenaturales. Y si tan solo el mundo prestara atención a sus enseñanzas y a sus profecías, habría realmente un cambio como ha sucedido en esos tiempos de avivamiento. Pero la humanidad todavía cree tontamente que puede por ella misma ajustarse, por ella misma ordenarse. Siempre ha creído esto. Y es lo que se entiende por la civilización. Y sin embargo, vemos a este mundo lleno de problemas, inclusive esta mañana. ¿Y a qué se debe? Bueno, si leyeran las enseñanzas, si tan solo recordaran lo que se ha hecho a través de los tiempos, se darían cuenta de que sus ideas son tontas, ni siquiera sirven para nada. De nada vale la pena hablar de paz. ¿Cuándo ha habido paz? De nada vale la pena hablar de esa paz si no se tiene en cuenta al dador de la paz. De hecho, cada vez está peor. A veces dice uno, bueno, ya estamos casi en la paz. Lo único que se espera es que la gente en tiempos que pareciera que es de paz, lo único que están haciendo es recargando. Cada uno está recargando sus fusiles para volver y salir a luchar.
De nada vale hablar de paz si no estamos hablando del valor de la paz, si no lo tienen en cuenta. Cada vez más este mundo está lleno de hombres malvados y mercenarios que solo empeoran las cosas cada día. ¿Por qué la delincuencia? ¿Por qué la corrupción del gobierno? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la situación en el Cauca? ¿Por qué el aumento del LGBTI++? ¿Saben por qué? ¿Por qué hay cada vez más guerras y más rumores de guerras? Porque se acerca el final. La Escritura dice que al final del mundo, la vida va a ser muy similar a lo que era antes del diluvio y antes de Sodoma y Gomorra. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero gracias a Dios le damos por esta persona. El niño de Belén vino, nació y creció para ser un hombre y un predicador y un maestro. Él mismo profetizó que el mundo no solo iba a permanecer como estaba en ese entonces, sino que sería peor. Y que hasta el final sería terrible. Y en ese momento regresaría de nuevo. Y solo a su regreso va a lidiar con la situación. Va a resolver los problemas. Va a restaurar la paz y va a ordenar el cosmos. Pero el mundo, en lugar de aceptarlo tal y como es, en lugar de creer en los hechos, repite el error en describirlo a él. Los samaritanos sacaron de la manga una idea y luego la manipularon para que se adaptara a sus propias ideas. Entonces, como pueden ver, la historia de esta mujer samaritana tiene mucho que contarnos esta mañana. Sé que el Mesías viene, dice ella. Sí, pero la pregunta es, ¿qué sabe? ¿Qué sabe realmente del Mesías? Igual le pregunto a usted, ¿qué sabe? ¿Ha aceptado las declaraciones detalladas concernientes a este Mesías? Él vino, pero no lo aceptaron. Y así ha pasado desde ese momento, desde ese entonces. No se dan cuenta de lo que sucedió en ese pesebre. No se dan cuenta de que este es el evento más significativo del universo. Es el más importante que jamás haya tenido lugar. Y esto me lleva a otro principio, y es este, que también se deduce directamente de los textos. La gente no cree en Jesús porque la gente tiene una idea falsa de quién es Él, pero la gente no cree en Jesús porque no se les ha revelado. Él solamente puede ser conocido cuando se le revela al hombre. Aquí está esta mujer, obviamente una mujer capaz, y también era una mujer con una vida inmoral. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y en eso has dicho la verdad, le dice Jesús. Pero a pesar de esto, ella estaba interesada en Jesús, estaba preocupada por la situación. Y nuestro Señor razona con ella y la lleva a ese versículo 29, a ese punto. Cuando ella dice, sé que el Mesías viene, ella lo está reconociendo que necesita un Mesías, pero no lo está reconociendo a Él. Y entonces Él la mira y le dice, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, yo soy el mismo del que está hablando. Dice que está esperando al Mesías y que cuando Él venga, lo declarará todo, pues míreme de nuevo, le está diciendo de una manera. Yo soy, mírame. Él se le revela y se le manifiesta a ella. Y tomo esto como un principio. Nadie puede reconocerlo a menos que se le revele a esa persona. ¿Recuerda cómo el apóstol Pablo expresa esto claramente en 1 Corintios 2? Allí dice Pablo dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos. Dios predestinó para nuestra gloria. Luego dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero noten lo que dice allí en el versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Es solo por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que solamente poseen aquellos que han creído en Él, aquellos que son de Él. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de Él, dice Romanos 8:9. Escuchen inclusive
al mismo Jesucristo en Mateo 11:25. Te alabo, dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Ahora bien, ¿qué puede ser más claro que esto? Ahí está, el Señor mismo, el bebé que creció hasta la edad adulta, que dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En otras palabras, el principio es que hemos llegado a ser nosotros todos el resultado de la caída. Hemos llegado a ser pecadores, y por ser pecadores no tenemos la capacidad de reconocer al Mesías. No lo puede reconocer, no puede reconocer al Salvador, ya que la sabiduría de este mundo no le conoce, y de hecho lo que hicieron fue matarlo, lo crucificaron y lo consideraron como un impostor y un blasfemo. Así que el mundo todavía no lo conoce. Tiene que ser entonces revelado, y esto es lo maravilloso. Se revela a esta mujer samaritana. A ella, y ella ¿qué hace? Ella lo ve, él se revela y ella lo ve de inmediato. Ella corre de regreso a la ciudad para decir, deja el cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved, a un hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice. Se le reveló a ella, y siempre ha sido así, siempre ha sido por medio de la revelación. Le sucedió a María. Ella no entendía nada hasta que Dios envió al arcángel para revelarle la verdad. Ella no lo entendía, ella necesitaba la revelación. Y no es lo mismo con los pastores de Lucas 2. ¿Por qué fueron a Belén? ¿Y por qué creyeron? Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es una revelación que se les da a ellos. ¿Y qué hicieron estas personas? Corrieron y se fueron a Belén y dijeron, vayamos y veamos qué es lo que está sucediendo, para ver este Señor que nos han dado a conocer. Y fueron y vieron todo exactamente como el ángel les había informado. Esto es revelación. Los pastores nunca lo habrían reconocido si no fuera por el hecho de que se les dio esta revelación, este entendimiento. Lo mismo puede decirse de Simeón. Y Simeón, este hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel, él estaba esperando el Mesías, estaba allí en el templo, él tomó al niño en sus brazos porque lo llevaron y bendijo a Dios y dijo, ahora sí, Señor, ahora sí, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque lo había visto, él lo estaba esperando. Lo mismo sucede con Ana la profetisa. ¿Se acuerdan? Ana, la hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ella era de edad muy avanzada. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él y a todos los que esperaban la redención de Israel. Más tarde, cuando este bebé ha crecido y está en el ministerio público, hace la pregunta a sus discípulos en Cesarea de Filipo, ¿qué dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos dan diferentes respuestas. Entonces dice, ¿y vosotros? ¿Qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y se acuerdan cómo responde nuestro Señor? Él le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ni carne ni sangre, ni capacidad humana, ni intelecto humano, ni filosofías lo pueden reconocer. No lo hicieron cuando él estaba en ese momento ahí y no lo han hecho desde ese momento hasta hoy. La carne y la sangre no pueden hacerlo. La revelación es de Dios. Yo soy el que habla contigo, le dice a la mujer. Nadie llega a conocer a esta persona a menos que le dé esa revelación. Es lo que sucedió con esta mujer. Le estoy diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mi revelación. Pero quizás uno de los ejemplos más interesantes de todos
es uno que sucede incluso después de su muerte y su resurrección. Me refiero a esa famosa historia de los dos hombres que van bajando de Jerusalén. Ahí están estos dos hombres muy tristes e infelices. Su líder ha sido asesinado y enterrado en una tumba y están completamente desconsolados. Un extraño de repente se une a ellos y les dice: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. ¿De qué estás hablando?, dijeron ellos. ¿Eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que han acometido en estos días? Y piensen quién es el que le está hablando. Es el Cristo resucitado, el Señor del universo resucitado le está hablando a estas dos personas. Ellos entonces hablan de los hechos de su crucifixión, pero sus ojos están ciegos y no lo pueden reconocer. Luego Jesús les abre el Antiguo Testamento y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente al Mesías. Luego Jesús quería seguir su camino porque estaba atardeciendo y el día ya había declinado. Sin embargo, se quedó con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiendo les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Lucas 24, 29 al 31. Él se manifestó. Él les dijo: yo soy. Sus corazones se habían calentado por él, incluso cuando estaban ahí caminando, pero no lo reconocieron. Pero ahora les da la revelación y desde entonces se está revelando a todos los que se hacen cristianos por medio del Espíritu Santo. Si usted es un cristiano esta mañana, no se atribuya ningún crédito a sí mismo. Ustedes tienen la revelación que les fue dada. Es la única forma. Les han quitado las escamas de los ojos. Sus ojos han sido abiertos. ¿Notaron cómo Pablo lo pone allí en Corintios 2:10? Dice: Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Ningún hombre puede ser cristiano a menos que el Espíritu de Dios le abra los ojos, le dé esa revelación, le dé el entendimiento. El Espíritu Santo ha sido enviado exactamente para hacer eso. Él les abre los ojos, Él nos da el entendimiento. Por eso no es sorprendente que en el mundo la gente hoy lo rechace. Es debido a la ceguera de su pecado. Y es algo terrible que hombres y mujeres no reconozcan al Hijo de Dios. Y Él debe revelarse a sí mismo, revelar el hecho de que Él es el Mesías, de que Él es el Salvador, de que Él es todo y en todo. La mujer le había dicho: Señor, creo que percibí que eres un profeta. Luego le dice que está esperando al Mesías. Y Jesús, ¿qué le dice? Yo soy. ¿Y qué es eso del Mesías? Bueno, Él es profeta, es sacerdote, es rey. En las profecías del Antiguo Testamento hay diferentes personas. Algunos son profetas, otros sacerdotes, otros eran reyes. Siempre personas diferentes. Pero acá hay uno que es todo. Es profeta, es sacerdote y es rey. Él es el todo. Él es el Mesías esperado. Y ella nota algo diferente en él. Pero ningún hombre es lo suficientemente grande como para representarlo. Por eso se dividen esos cargos, algunos profetas, otros sacerdotes, otros reyes. Pero Él es todo y en todo. Él es inclusive la ofrenda que el sacerdote tiene que ofrecer. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que se revela. Yo soy, eso es lo que revela el yo soy. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él provee toda la satisfacción que cualquiera de nosotros necesitamos. Él es todo. Él es el principio y el final. Él es el primero y el último. Él tiene la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención. Esto es lo que se revela. Pero revela algo más, inclusive revela el amor de Dios. ¿Por qué ha venido a este mundo? ¿Por qué tuvo que nacer ese bebé? Solo hay una respuesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que se revela. Yo soy el que Dios ha prometido enviar al mundo para salvar, por amor de Dios, a pesar de sus inequidades, a pesar de sus pecados. Entonces, ¿qué debe recordar en esta Navidad?
que todas esas promesas son seguras. Todas esas promesas de Dios son seguras. Todo lo que Dios promete, Él siempre lo hace. Por sus misericordias, Él siempre es fiel. Siempre. Claro, el nacimiento de este niño de Belén es una garantía de todas esas promesas que Dios ha hecho y que van a ser cumplidas. Ninguna de ellas va a fallar jamás. Por eso, estudie las Escrituras, lea la Biblia, aférrese a sus promesas, créanlas y estén seguros de que nunca fallarán. Y permítame terminar con esta nota. Yo digo que ningún hombre puede conocerlo a menos que Jesús, Dios, elija revelarse a ellos. Elija decir yo soy a esa persona. Yo soy el que habla contigo. Y lo increíble de esta historia aquí es que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido desde hace mucho tiempo. Y lo increíble es que Él no se le reveló a los fariseos, ni a los escribas, a los herodianos, a los doctores de la ley, a los filósofos. Él se le revela a la mujer samaritana, una mujer que vivía en adulterio, una mujer que vivía en pecado. También se le reveló a los pastores, que fue revelado por el ángel y el coro celestial. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de acá? La lección es esta. Él trae de nuevo esta mañana a cada uno de nosotros una esperanza, no solo para los intelectuales, no solo para las grandes personas, no solo para los eruditos. No, es exactamente lo contrario. Él no ha venido simplemente por el bien de la buena gente, por la gente religiosa, por la gente moral, por los herejes o los escribas. No, dice él mismo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay esperanza para esta mujer samaritana que vive en pecado. Es a ella a la que se le da esta bendita palabra de esperanza de el yo soy. Es lo opuesto al fariseísmo. Es lo opuesto a la justicia propia. Los que están sanos, dice la Escritura, no tienen necesidad de médico, pero los que están enfermos. Y así el apóstol Pablo les recuerda a los corintios en 1 Corintios 26, 29 al 29. Considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. ¿Qué pensamiento tenemos acá? ¿Qué esperanza nos ha traído al mundo? No hay nadie demasiado malo que no pueda ser salvo y redimido. Él da la esperanza a todos. De hecho, todo lo que requiere de cada uno de ustedes y de mí es lo mismo que le pidió a esta mujer samaritana. ¿Y qué es eso? Honestidad. Cuando Jesús desafía a esta mujer, ella no lo niega y ella admite su condición. Eso es honestidad. Siempre pide esta disposición para admitir la verdad sobre ustedes mismos, por desagradable que sea esa verdad. Eso es todo lo que Él pide. Y luego, la disposición de escucharlo y la disposición de creer en lo que Él dice. Mi querido amigo, la pregunta para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes esta mañana es esta. ¿Se le ha revelado? ¿Se le ha revelado? ¿Se lo ha dicho de alguna manera, de alguna forma? ¿Yo soy el que habla? ¿Yo soy la persona que necesita? ¿Yo soy el que estaba esperando? ¿Tiene algunas nociones vagas y inciertas? Pues mírelo de nuevo. Yo soy el que habla. He venido al mundo por ustedes, para que sea perdonado, para que nazca de nuevo, para que tenga una nueva naturaleza, para que tenga un nuevo corazón, para que comience una nueva vida. Yo soy el que ha venido a hacer lo que usted no puede hacer por usted mismo, lo que no puede el mundo hacer por usted tampoco. Yo soy a quien Dios ha venido o ha enviado por amor. Y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final, dice Juan 6:40. Todo lo que Él exige es que reconozca su necesidad, que deje de defenderse, que deje
esas explicaciones por sus pecados, que admita su fracaso, que admita su necesidad, que sea honesto. Entonces, escúchelo a Él y todo lo que Él tiene para decirle. Créale y entréguesele a Él. ¿Y Él qué va a hacer? Les va a dar una nueva vida, una vida más abundante, una vida que es de verdad. Él vino al mundo para que pudiera tener esa vida. Y la pregunta es esta: ¿se le ha revelado, le ha susurrado a su oído? ¿Yo soy? ¿Le ha susurrado? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tus Biblias, Señor, gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para poder llegar y acercarnos a ti y entregarnos completamente. Y si hay en medio de nosotros hoy día, Señor, alguien que no ha creído, así como te revelaste a los que hemos creído, hazlo también con esa persona. Abre su corazón, abre su mente, muéstrales quién es ese que vino a morir en la cruz por nosotros. Muéstrales su pecado, que puedan arrepentirse, que puedan ser honestos con ellos mismos y de tal forma que ese yo soy sea verdad en su vida y pueda cambiar su vida para siempre. No solamente entender y tener esa salvación, sino recibir esas inescrutables riquezas de Cristo que vienen con ella. Gracias, Padre Santo, por la bendición de este lugar donde podemos con libertad predicar a Cristo, escuchar el mensaje de salvación y volverlo a escuchar y ser edificados cada día más en un entendimiento correcto de quién es tu Hijo Jesucristo y quién es el hombre. Gracias, Padre, por eso te pedimos que continúes esta labor que has iniciado y que solamente terminarás el día que Él regrese por su iglesia. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.